Bienvenidos al Jardín de Hermes. En esta ocasión tendremos la oportunidad de conocer sobre magia, cábala y matemáticas, pero desde una perspectiva muy peculiar de la mano del doctor Alejandro Flores Jiménez. Acompáñenos. Cámara, ok, entonces te voy a dar el aplauso otra vez. ¿Están listos? ¿Todo chido? ¿Sí? Va. Bienvenidas, bienvenidos a esta primera serie de entrevistas por el Jardín de Hermes. Mi nombre es José Luis Taja Meneses y en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al doctor Alejandro Flores Jiménez. Él es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su especialidad es la filosofía durante el Renacimiento y particularmente sus temas de interés son aquellos relacionados con la magia, la cábala y el psicoanálisis. Pero antes de empezar, me gustaría, profesor, que por favor nos dé un contexto sobre qué es la magia durante el Renacimiento. Bueno, pues hay muchas posturas acerca de qué sea la magia. Te voy a decir yo qué entiendo por magia. Es, digamos, una disciplina psicológica o psíquica en el sentido que está a nivel de lo anímico. Esto hay que tomarlo con cierto cuidado porque no hay que reducir la magia a la psicología como la entendemos hoy en día. Pero digamos que el espectro donde opera la magia es del alma, que para ellos era un momento, o bueno, una dimensión que te permitía unir las ideas, ¿no? Esta cuestión platónica de lo superior, lo inteligible, entendido como algo que es aparte de lo que nosotros podemos comprender, y lo físico, ¿no? Entonces hay una dimensión anímica en el universo que pasa a través de todos los seres animados, de los colores, de los sonidos y todo lo que produce en general, ¿no? Todos los efectos que se dan. Y esa es la dimensión en la que opera la magia. O sea, piensa que en esos momentos no había como tal una psicología, que hoy la entendemos sobre todo a nivel del individuo únicamente, y para ellos digamos que era una psicología que estaba vertida en todo el universo. No todo el mundo tenía una psicología. En este mismo sentido, me gustaría saber qué es la cábala y cuál es la relación y la diferencia que tiene la cábala con la magia. Mira, la cábala en el Renacimiento particularmente, desde lo que yo he podido investigar, es una asunción de lo que hacían los judíos. O sea, como que toman elementos judíos, la cuestión de los números particularmente, y la traducen a un lenguaje platónico, pitagórico particularmente. Este pitagorismo llamado hoy en día por los alemanes neopitagorismo, que se da durante el siglo III o IV, en donde es muy importante percibir al mundo a partir de su fundamento en los números, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los platónicos todo está fundamentado en la unidad, porque a donde quiera que voltees a ver, todo lo que existe, todo aquello de lo que se puede decir que es algo, es una unidad, ¿no? No puedes pensar sin unidad. Y a partir de ello se generan opuestos en todo el universo. Lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, la derecha, la izquierda, etc. Entonces en el Renacimiento eran percibían muy bien estas cosas y se daban cuenta que los números están distribuidos o bueno, más bien están fundamentando la realidad. Entonces ellos asumieron este pitagorismo como una especie de cábala, ¿no? O sea, se enteraron, al menos hasta donde yo he investigado, es un poco eso, se enteraron de que los judíos asignaban algo muy importante a ciertos números, ¿no? Que buscaban a través de la numerología y de las palabras la realidad de las cosas, y entonces introdujeron estos elementos platónicos. Y entonces, digamos que para ellos textos que antiguamente eran solo de aritmética, la interpretaban en una dimensión pues mágica, ¿no? O sea, los números tenían ciertos poderes, porque el ejemplo que siempre les pongo es cuando estás platicando, por ejemplo, tú y yo, ¿no? Estamos dos, pero si llega alguien más, genera un movimiento distinto, ¿no? Entre dos hay más tensión, más atención, y la triada o trinidad genera otro tipo de movimiento que es mucho más dinámico, ¿no? Y el número 4 es mucho más sólido, mucho más estable,
Y curiosamente, cuando uno comienza a leer la realidad a partir de estas cosas, sí te llevas bastantes sorpresas, ¿no? De que los números sí influyen. Si tú haces una fiesta, por ejemplo, decían que tenías que invitar, para que hubiera un buen banquete, al menos 3 personas, ¿no? De 3 a 21 me parece que eran así como lo ideal. Entonces, claro, o sea, si tú haces una fiesta, no es lo mismo, o sea, no es una fiesta con 2. Claro. Entonces, ese tipo de cosas comenzaban a estar muy presentes durante el Renacimiento. Y eso es lo que particularmente entendían por Cábala Ficino, Bruno, Pico. Y la diferencia con la magia es que la magia, como te decía, es más una disciplina filosófica, un arte, que intentaba manipular, en el mejor de los sentidos, conducir, si tú lo quieres ver así, lo erótico. O sea, para ellos el universo estaba lleno de eros, o sea, era erótico totalmente, ¿no? Estamos en este lugar y provoca en nosotros un cierto estado psicológico. Si nos salimos al jardín, vamos a encontrar otro estado psicológico. Si vamos a una iglesia, a una sala de conciertos, todos los lugares provocan algo. Igualmente, todas las personas provocan cosas distintas, ¿no? La relación que tienes con ellos. Y entonces todo ese conocimiento de las influencias que había entre los lugares, las personas, hay gente a la que les gustan los perros, los gatos, porque provocan cosas distintas, su trato es distinto. Todo eso era percibido como el modo en que se vinculaba el universo, los seres del universo entre sí. Y entonces la magia es una disciplina que opera sobre eso, que busca manipular eso. Sí, por ejemplo, una de las cosas que también, hablando de esta relación con lo que hoy entendemos por, pues, particularmente psicología profunda, ¿no? Con Jung y sus herederos, es que Bruno te dice que cada uno de nosotros se parece a un animal. Esa apariencia, que es la fisionomía, la que puede leer estas apariencias de las cosas y de los seres, era muy importante, porque si veías que alguien se parecía a un buey, entonces debías de considerar que posiblemente podías ofrecerle cosas para vincularlo o para alejarlo que tuvieran que ver con ese animal en particular. Y también es muy, muy interesante hacer ese ejercicio, porque te llevas muchas sorpresas que disciplinas contemporáneas no te permiten observar. Cuando tú ves a los seres humanos y dices, bueno, esta persona se parece a un pájaro, comienzas a ver comportamientos que son así, porque la idea es que la apariencia es una manifestación de aquello que está operando desde lo interno. O sea, hoy es difícil para muchas personas, por el paradigma científico que tenemos, ¿no? Poder observar esas relaciones. Entonces, si tú comienzas si quieres verlo así, a jugar un poco con eso, te vas a llevar esas sorpresas de que sí, cuando una persona se parece a un pájaro, tiene ciertas inclinaciones de pájaro, porque la naturaleza no ha producido las apariencias al azar. Si tú lo piensas, es una forma de considerar las cosas más orgánica, porque a mí me parece, pues, lleno de ignorancia el que no podamos nosotros observar y generar un conocimiento de algo que la naturaleza misma ha puesto ahí, ¿no? O sea, asumir que, bueno, pues si tú te pareces a un león es porque, nada más, por una relación ahí que podemos hacer, es bastante ignorante, ¿no? En este sentido, ¿cuáles serían las cualidades numéricas que tienen distintos animales, por ejemplo? Porque no sería lo mismo hacer una reunión con 3 personas leoninas, por decirlo de alguna manera, que con 3 personas águilas, ¿no? Sí, mira, no lo sé. A mí un momento que me parece interesante para observar es las preparatorias, ¿no? El nivel preparatorio. Porque tú te terminas juntando con ciertas personas.
En la universidad ya hay un poco más de bueno, vamos a ver cara de perro que ¿no? Claro. Sí, le gira por ahí. Pero en la prepa parece que es un momento de adaptación más urgente para la mayoría. Entonces terminas atrayéndote, ¿no? Una doble atracción con ciertas personas que terminas juntándote mucho tiempo. A veces romantizan que la época de la prepa y los amigos, ¿no? Porque se da este tipo de relación que hoy, pensando en Jung, diríamos muy inconsciente. Entonces es un poco a través de eso, porque lo que en el Renacimiento se entiende por número, además el concepto en latín es muy amplio, es muy polisémico. Número no solo es 1, 2, 3, 4, 5, Claro. ¿no? Sino el número es el que tú percibiste que esa persona es muy extravertida, entonces tú también tienes extraversión, y ese número te permite relacionarte con esa persona. Frente a una persona que es más introvertida y que ve ese número, digamos, y dice, no, yo ahí no me acerco, porque es peligroso para la forma en la que yo me he adaptado, en la que he constituido mi identidad. Esos son los números. O sea, porque es algo que para ellos finalmente es medible en términos cualitativos, ¿no? Por ejemplo, hoy recuerdo que cuando daba clases justamente en la prepa tenían una obsesión porque no podían medir cualitativamente el trabajo ¿no? Hacer en las rúbricas una medición cualitativa era muy complejo para la institución en la que trabajaba. Lo cuantitativo es más fácil. Pero es que para el Renacimiento lo cualitativo era muy importante, era un tipo de número, mucho más, pienso yo, que superior frente a lo meramente cuantitativo de lo físico. ¿Cómo lees no solo el tiempo en la música, sino además que te provoque tristeza, o que te provoque alegría, o que te provoque lujuria una canción? Eso es lo que ellos buscaban. Entonces, en esta cuestión de hacer una fiesta, ¿quiénes son los que van a la fiesta? ¿Quiénes terminan diciendo, bueno, vamos? O los que siempre van a esas mismas reuniones. Esos son los números, digamos, que estarían detrás para que se vayan juntando cierto tipo de animales. Hay un texto muy, muy bonito que se llama El canto de Circe de Giordano Bruno, en donde él hace una invocación a Circe para que Circe, a través de sus hechizos, hay un grupo, una multitud, una muchedumbre, ¿no? La humanidad, una metáfora de la humanidad, para que Circe muestre quiénes son leones, quiénes son águilas, halcones, lobos, lo que sea, ¿no? Y lo hace a partir de los 7 planetas, porque digamos que uno de los números importantes cósmicamente dentro del alma del mundo, ¿no? Del cosmos, es el 7, ¿no? Los 7 planetas. Claro. Entonces ellos percibían todo a partir del gobierno de estos 7, y todas las cosas estaban distribuidas alrededor de estos 7. O sea, había 7 reinos, digamos, en todo. Y luego se confundían, ¿no? Hay seres que comparten la influencia de distintos planetas, dioses planetarios. Pero en esta invocación, él le dice, bueno, muéstrame quiénes son lobos. Y entonces una cierta muchedumbre se volvía lobo. Total que es un repaso por todos los animales que se corresponden con la luna, con Mercurio, de acuerdo a este tipo de concepción simbólica, porque es muy importante decir que aquí es un pensamiento simbólico, ¿no? Con lo cual no queremos decir que sea metafórico, sino que es el reconocimiento de todas estas relaciones y analogías que hay entre los seres a partir de una idea. Y entonces nos dice que muy pocos se mantuvieron siendo seres humanos y se corrieron, porque todos los demás se comenzaron a convertir en animales. Esto te explicaría mucho de por qué nuestras tendencias, ¿no? De cómo tenemos tendencias distintas, porque Pico lo va a decir, en el ser humano están todas las semillas de todos los seres, ¿no? Dios no nos determinó como a los demás animales, a las plantas, ¿no? Para hacer algo, incluso a los ángeles, dice Pico, ¿no? Las inteligencias divinas. Nosotros podemos elegir
o muy en el sentido de San Agustín, no elegir, y entonces termina siendo, pues ahí, como te adaptes. Uh-huh. Y esto entonces muestra cómo si los animales, digamos, humanos, se reúnen. A mí me parece muy interesante que de alguna manera expresa la dimensión animal que tenemos, ¿no? Sin pelearse este tipo de disciplinas con todo lo que Darwin va a venir a decir después. Bueno, pues ahí está. Y la animalidad es algo que está en nosotros, pero también es algo que podemos sublimar y llevar a un grado que en el Renacimiento particularmente consideraban la expresión de lo divino. O sea, que de repente un artista, un deportista haga cosas sobresalientes, eso ya no es animal. ¿Sí? Eso parece humano, pero no puede ser humano, porque lo humano es la indeterminación. Y para sublimar, podemos partir de cierta naturaleza que ya tenemos, lobuna o animal, supongamos, la que fuera águila. ¿Es solo un obstáculo estas cualidades animales? ¿O pueden también ser alguna especie de brincolín o de vía para sublimar? Pues mira, yo pienso que si seguimos este mandato, no sé si llamarlo mandato, pero esta cuestión hermética, de todo lo de arriba es como lo de abajo y lo de abajo es como lo de arriba, de alguna manera porque es la idea de los planetas. Si tú eres un león, ¿no? Voy a poner un ejemplo fácil. Eso se corresponde con el sol, la naturaleza leonina. Pero esa naturaleza leonina puede ser practicada como un animal, ¿no? Por ejemplo, ayer que fui al estadio, había muchos leones, seguro, ¿no? Lo bueno es que como todos eran de la misma manada, porque fuimos a ver a la selección, no había problema. Pero si tú enfrentas leones de distintas manadas, en ese tipo de ambiente, se golpean, se pelean. Argentina y Brasil ayer estaban haciendo eso. Okay. ¿No? Se están dando en las tribunas y es una cosa violenta. Puedes practicarlo, bueno, eso sería no practicarlo, sería dejarte llevar por esa naturaleza leonina a un nivel bajo, digamos, vulgar o meramente animal. Pero si tú tienes una naturaleza leonina, también la puedes sublimar a cuestiones solares más importantes, ¿no? Guerreros que son como leones, hay incluso políticos que son leones a la hora de buscar cambios sociales. No sé si haya filósofos que sean leoninos, ¿no? Puede ser. Pero sí son características que, incluso pensándolo desde Jung, son la materia desde la cual tú vas a generar esta individuación, esta forma mucho más divina de tu individualidad, pero contando esas características que digamos que por destino te han sido asignadas. Que también en el Renacimiento es muy importante la idea de destino. Entonces traemos ciertas características que tenemos que lograr que den frutos. Otra de las metáforas muy bonitas para la magia es la del agricultor. Hay ciertas semillas, pensando en Pico. Tú tienes que lograr que estas semillas fructifiquen. ¿Y cómo puedo saber cuáles son mis cualidades si me identifico más con tal planeta, con tal animal, o cómo saber qué semillas tengo? Porque no se cultiva igual un cactus que un olmo, que etcétera. Sí, y es donde entra la parte artística, ¿no? En el Renacimiento. Y es uno de los grandes errores del pensamiento, de la mente colectiva contemporánea, que se encuentra con estas grandes listas de, bueno, al sol pertenece el león, el girasol y todo lo que es solar. Y asumen que es una especie de lista que hay que seguir causalmente, digamos, ¿no? Si me compro mi imagen del girasol, entonces voy a tener una vida feliz. Uh-huh. Y no se dan cuenta que estas listas lo que están buscando es poner un mosaico, poner a tu disposición objetos de contemplación, pero que además son de contemplación del universo, y a partir de contemplar el universo como en un espejo, poderte contemplar a ti. Porque si a ti te atraen los girasoles y no las rosas son de Venus, uh-huh,
ahí encuentras un elemento de reflexión que te podría permitir contemplarte, comenzar a conocerte. Esta cuestión del conócete a ti mismo tiene que ver con eso, ¿no? ¿Por qué a mí me atrae la corona del girasol? ¿Qué me produce? ¿O qué tipo de música me atrae? ¿Por qué este tipo de música es la que mueve mis pasiones? Y esta la rechazo completamente. Es a partir de ahí donde puedes comenzar a darte cuenta de que, bueno, esta música seguro pertenece más a este planeta. O estas flores que me gustan, estos colores que me gustan, pertenecen a este planeta. Y lo interesante de estas disciplinas que ellos practicaban y que fueron configurando a lo largo de no siglos, de milenios, ¿no? La cuestión astrológica, es que son el resultado de una observación de mucha gente que se dio cuenta de que sí había unidades simbólicas, en este sentido de que el símbolo está vivo en la naturaleza incluso, y que entonces terminas dándote cuenta que sí estás más inclinado a un planeta. O sea, no es una cosa de que yo lo elijo, o de que a mí me gusta, o de que el test me dijo, sino que a partir de estar observando tus inclinaciones, tus gustos, te das cuenta de eso. Ahora, hacer uso de este conocimiento tiene que ver con esta autocontemplación, con esta meditación sobre la relación que tiene uno con el mundo y con las propias inclinaciones que tiene. No como lo suelen hacer, ¿no? De que, pues yo soy Capricornio y entonces estoy delimitado así, y hay una serie de justificación para justificar la personalidad básica que tenemos. Y no, la idea es que a través de darte cuenta de estos elementos puedas hacer que fructifique una personalidad, que ya no es una personalidad como las personalidades de Facebook, ¿no? A mí me gusta esto, estos son mis amigos, sino que es algo que va a comenzar a realizarse como si fuese una obra artística, ¿no? O sea, no me compro una taza y digo, pues esta es mi obra, ¿no? Sino que tengo que aprender el arte de hacer tazas para poder después dibujarlas y poder generar mi propio arte, ¿no? Porque ella estaba viendo en Instagram que hay quien se dedica a la cerámica, pero le da sus diseños. Y entonces son muchos diseños, ¿no? Claro. Es un poco ese tipo de cuestión. O sea, definitivamente estas disciplinas simbólicas como la astrología, la magia y la cábala renacentista son formas muy artísticas, muy filosóficas y muy físicas también, ¿no? Muy de una contemplación de la naturaleza que te permiten expresar esa individualidad interior que también no sería una de uno mismo, ¿no? No es propia, sino que está viviendo y quiere vivir a través de uno, bueno, para que se pueda expresar y venir a la luz. Ahorita es muy interesante cómo menciona esta cuestión de la astrología, porque desgraciadamente hoy cuando pensamos en astrología, pues pensamos en memes y en horóscopos muy corrientes. ¿Cómo podríamos tener una aproximación a la astrología de una manera más útil, más sensata y sobre todo más renacentista y mágica? Pues mira, lo primero es estudiando, Por ¿no? supuesto. Es algo que me parece esencial, porque hay acercamientos así, digo, tristemente hoy no sé qué tanto, pero seguimos muy apegados a la noción, o todavía se escucha, ¿no? De que la ciencia es la portadora de la verdad. Pero pues tú puedes ver que hay experimentos con sal de uvas para hacer volcancitos y asumir que eso es solo la ciencia, o la esencia de la ciencia. Eso sería como asumir que los horóscopos que puedes hacer en red o que te encuentres en las revistas es la astrología, ¿sí? O sea, es una disciplina que se debe estudiar y por supuesto que involucra una inteligencia distinta a la científica, por ejemplo, que no es causal la astrología. No es que el astro está girando y entonces provoca eso causalmente, sino que es una inteligencia que está más apegada a la capacidad de generar analogías, de percibir analogías que involucra la imaginación como órgano de conocimiento, ¿no? O sea, esto es algo que es muy difícil de expresar, de compartir, de enseñar, incluso el que la imaginación sea un órgano de conocimiento tan importante como la razón.
O sea, la imaginación es capaz de percibir, conocer y generar un conocimiento que la razón no puede. Incluso toma la razón como una subordinada, ¿sí? Como tal vez en la ciencia, que no lo sé, la imaginación puede estar subordinada. O sea, aquí la imaginación es la capacidad creativa, creadora y la que reconoce la creación también. Entonces, estudiando este tipo de textos, ¿no? Astrológicos, clásicos, renacentistas, etc., te permiten después comenzar a comprender el mundo a partir de este ordenamiento distinto, ¿no? Es un ordenamiento que no se hace a partir de cuestiones racionales, sino de cuestiones que Corbán va a llamar imaginales, ¿no? Entonces, es el desarrollo de la imaginación para la astrología, cábala, magia, todas las disciplinas renacentistas, lo que se debe comenzar a ejercitar, ¿no? Entonces, si no logras ejercitar eso, pues obviamente... ¿Cómo lo ejercitamos, doctor? Pues mira, yo creo que el reconocimiento de las analogías es importantísimo, básico. O sea, lo que la imaginación puede lograr, particularmente, es reconocer que la corona del girasol es semejante a la del sol. El color amarillo del girasol es semejante, y la melena de león y todo este tipo de cosas, ¿no? El brillo del oro, todo ese tipo de cosas que te comienzan a dar una perspectiva de las relaciones que hay entre los individuos, o los distintos seres, sustancias del universo, ¿no? Eso es importante. Y la otra es, pues practica también un arte, ¿no? ¿El arte es mágico, maestro? Pues mira, hay algo muy interesante. En el Renacimiento se solían llamar artes a estas disciplinas, en un sentido muy alto, ¿no? O sea, por ejemplo, la alquimia, que es otra gran disciplina, es un arte, lo cual creo que abona lo que te estoy comentando, ¿no? Que no solo es una ciencia en el sentido en el que lo entendemos hoy, sino que se necesita de una cierta pericia individual de quien está practicando eso. ¿Sí? El buen artista es el que tiene pericia, el que tiene habilidad, y no solo ciencia, digamos. Entonces, ¿cómo entendemos hoy arte? Sí, depende de cómo lo entiendas. O sea, si por arte sesgas una serie de disciplinas aparte de otras, no estamos hablando de la concepción de arte que hay en el Renacimiento. O sea, hasta en el deporte hay un arte, ¿no? En las dietas, en los ejercicios, ¿sí? En esa exacta medida que tienes que proveer al deportista o a tu práctica para que se produzca algo, ¿no? Digamos que una palabra muy relacionada con el arte, o que es propia del campo del arte en el Renacimiento, es la obra. O sea, todo está dirigido a producir una obra. Entonces, el buen artista es el que produce la obra. En el caso, por ejemplo, de la astrología, pensando en Marsilio Ficino, nos dice, bueno, aquí la obra es la felicidad, ¿no? O sea, no tiene caso que practiques todas estas cosas si no eres feliz. Por eso te decía que esto de que, pues yo soy Capricornio y entonces por eso me va mal y por eso no sé qué, las justificaciones son absurdas. Porque la finalidad de una disciplina como la astrología es, bueno, ¿y cómo a partir de estas determinaciones que en este juego astrológico, en esta disciplina astrológica estoy comenzando a ver, me están permitiendo reflexionar sobre ciertas inclinaciones, hábitos, ¿no? ¿Cómo eso logro transformarlo para poder lograr que mi individualidad crezca, ¿no? De una manera artística, bella, buena, todo el lenguaje platónico. Claro, pues el demiurgo es el artista, es el artista, el artífice, ¿no? Y yo pienso que justo el timeo por eso es tan importante. Ya es que en la Academia Rafael Platón trae el timeo, claro. Porque todo este tipo de disciplinas, y pienso que el Renacimiento en particular, están sustentados en la idea de que el arte o el artificio, el ser artista, es lo primordial. Si haces ciencia, astrología, cábala, lo que tú quieras.
¿sí? O sea, hasta la ciencia necesita detrás un artista, ¿no? Lo político necesita, si no hay un artista detrás, lo que tenemos. Claro. ¿Sí? O sea, la idea del artista es aquel capaz de producir una realidad que además es buena, que es bella, que es fructífera. Por eso el Renacimiento tenía a estos individuos que hacían muchas cosas, porque además son polímatas, ¿no? Buscan estudiar muchas disciplinas porque el arte necesita integrar todas esas disciplinas. Justo acabo de mencionar diversas disciplinas y me recordó a Marsilio Ficino, pero nos faltó una, la medicina. ¿Cuál es el papel de la medicina en todo este contexto? Fíjate que apenas estoy explorando la idea de Ficino como médico. Y bueno, está Paracelso, ¿no? Que Paracelso ama a Ficino. Creo que es muy interesante el ver cómo en el Renacimiento no hay un olvido del cuerpo. El cuerpo es muy importante. De hecho, es uno de los ámbitos en los que se tiene que expresar la magia, en los que se tiene que expresar la cábala con los números adecuados, en los que se tiene que expresar la filosofía misma en el cuidado del cuerpo. Hoy en día hay un psicólogo junguiano que se llama Arnold Mindel, que a mí me parece muy cercano a las ideas que tiene Ficino, porque él trata de tener una terapia a través del cuerpo. Si tú tienes un dolor cualquiera, tienes que llevarlo, digamos, al límite, y él te dice, en ese momento el dolor, ¿no?, que está por un canal físico, por ejemplo, va a cambiar y se puede producir una imagen, una voz, un sonido, o sea, cambia de canal, dice. Y ahí vas a comenzar a darte cuenta de cuál es el trasfondo anímico que está detrás de todo dolor, de toda enfermedad. Porque todo dolor, toda enfermedad sería una expresión de algo que está sucediendo a nivel psicológico. Y hay también acercamientos muy básicos, ¿no? De si te duele la panza es por tal cosa, y si te duele no sé qué es por tal cosa. Pero también hay investigaciones que sí, o sea, se dan cuenta de la raíz psíquica, ¿no?, de todo lo somático. Y con Ficino es algo muy semejante. O sea, a partir de las influencias, de que te das cuenta que tienes hábitos de león o de perro o de lo que tú quieras, hay expresiones en tu cuerpo. Entonces, la medicina y la salud están subordinadas a todo este andamiaje. O sea, es una visión muy completa, porque tiene que ver con cuestiones físicas, emocionales, intelectuales, por supuesto, ¿no? O sea, cierta práctica de la intelectualidad es importante para comprender lo que está pasando en tu salud. De hecho, tiene que estar guiado también a tener una buena salud, ¿no? Incluso pensando en prácticas orientales, a tener un buen jardín. O sea, un buen jardín puede expresar tu salud, ¿sí? Alguien saludable puede tener un buen jardín, una buena familia, y atiende el texto de Ficino, que se llaman los 3 libros sobre la vida. El primero es sobre medicina, ¿no?, sobre la vida sana. Atiende a poder curar un tanto a los filósofos que son melancólicos porque se separan un tanto de las cuestiones corporales, al menos pues venían de la Edad Media, ¿no? De toda esta práctica de la espiritualidad, bueno, todavía. Sobre todo los alemanes, ¿no?, que son tan... Uh-huh. Pero es interesante cómo está buscando esta unidad en todo, y a partir de todos estos conocimientos astrológicos, filosóficos, busca un tipo de cuidado del cuerpo que es muy distinto, aunque sí involucra sustancias, ¿no?, como la alopatía. Claro. Pero también tiene esta medicina, ¿cómo se llama? La ¿Homeopática? La homeopática, porque justamente son las relaciones que hay entre el cuerpo, ciertas sustancias, ciertas formas. Entonces, es una de las partes de esta filosofía. Si no tienes una salud plena, no puedes ser feliz. Es interesante lo que menciona con respecto sobre la diversidad de disciplinas y sobre la diversidad de cuestiones que involucran la salud, porque justo también esto lo podríamos entender, creo yo, desde una perspectiva matemática, como el cosmos es a final de cuentas una unidad.
O... Sí, esa es la idea de la unidad, la mónada, la llaman ellos, como lo fundamental en el cosmos, o sea, en el universo. Tú tienes que comenzar a pensar desde ahí. Si tú consideras que todo tiende hacia la unidad y todo está fundamentado en la unidad, por ejemplo, evitarías a toda costa peleas entre religiones, peleas entre ciencia y religión, ¿no? Entre disciplinas, al momento en que hay conflicto, porque bueno, es propio, el número 2, la diada, genera esas oposiciones, pero lo primero que te viene a la mente es, bueno, ahí están las oposiciones, claramente se ven, ¿no? Esto es blanco y esto es negro. ¿Cómo logramos la unificación? Porque el universo, o sea, desde la perspectiva del universo, eso que a nosotros se nos presenta o que a un nivel está expresado en opuestos, puede reconducirse a la unidad. Entonces, eso es algo que de entrada está en el pensamiento renacentista. Que la vía hacia la unidad suena como complicada, porque por un lado supongo que podría ser ir hacia el 3, ¿no? Que por ejemplo Platón menciona el 3 y el 4 como para unificar. Y hasta el 10, de acuerdo bueno, a esta, sí, por supuesto, pero justamente que es el retorno de la unidad. Empieza hablando sobre la tierra y la luz, me parece, que no las podía juntar, entonces las junta a través del 4, con el agua y el elementos, aire. exactamente. Sí. Bueno, pues, o sea, si lo piensas, eso en términos de las peleas políticas y religiosas es bien importante. Porque un error es decir, bueno, pues como tengo que conducir todo a la unidad, entonces mi perspectiva une la tuya y te absorbo. Y entonces siguen las peleas, porque es una especie de reduccionismo. En cambio, para ellos, por ejemplo, la unidad decía Bruno, se explica, es decir, se despliega en el 10. El 10 es la unidad, pero desplegada. El 1 es la década, pero complicada, es decir, contraída, unificada. Y es propio del universo que las cosas se expliquen. Digamos que es un movimiento divino para ellos, ¿no? Todo esto es Dios, pero explicado, ¿no? Desplegado. Y a la vez, digamos que comprender a Dios sería como comprender que todo esto está complicado en un principio que no es un principio temporal, no es un principio que puede ser considerado. Entonces, desde esa perspectiva, la unidad podría ser, o sea, regresar a la unidad podría ser el comprender que todas las perspectivas son una unidad, ¿sí? No que hay que reducir a todas las perspectivas a una sola, porque eso genera dogmatismos, como ha sucedido con las religiones, con ciertas políticas, o en su momento con el paradigma científico, ¿no? Que hizo a un lado, particularmente Descartes es el gran culpable de eso, ¿no? Hizo a un lado la magia, la astrología, porque pensó que no estaban de acuerdo con el paradigma que él estaba comenzando a observar. Descartes estaba muy confundido, maestro, pero bueno... muchas gracias Dudaba. por la entrevista. Antes de terminar, me gustaría preguntarle un consejo para aquellas personas que no han tenido la fortuna de tomar clases en esta facultad o con usted y acercarse un poquito más al Renacimiento a través de estas vías. ¿Algún texto iniciático o iniciatorio para el pensamiento medieval? Por renacentista, más bien. Perdón, disculpe. Mira, yo creo que la entrada a todo esto y el gran pilar del Renacimiento es Marsilio Ficino, ¿no? Él es un autor que está a la base de gente como Bruno, como Agripa, como Paracelso, en la alquimia, o sea, es el gran monstruo del Renacimiento, un filósofo ninguneado por los alemanes. Él es la gran entrada. ¿Pero qué implica esa entrada? Platón, Plotino, Proclo, Dionisio de Pagita. Los textos herméticos. Los textos herméticos, por supuesto. O sea, es un renacentista, digamos. Entonces, pero yo creo que él es un lector muy amable, es una pluma muy bella. Y entonces, si podría recomendar un texto de él, que además en español existe, es el Comentario sobre el amor, ¿no? de Ficino. Por supuesto que siendo un filósofo uno tiene que irlo leyendo poco a poco. Esto es muy importante, darle su tiempo.
y leer a los platónicos, no solo a Platón, es muy importante, no solo existe Platón. Claro. Lo que terminó trascendiendo como el gran Platón, no solo son los diálogos, entonces todo lo que por ahí tenga el nombre de Platón sería importante, ¿no? O sea, los textos apócrifos. Pues no, más bien son los textos de los platónicos. Ah, ok. ¿No? Plotino, Proclo, Jámblico, Dionisio Areopagita, toda esta es una tradición. Yeah. Pero lo importante es estudiarlos, ¿no? Porque si no nos quedamos con las versiones de la red, de gente que comercia con todo este conocimiento, porque finalmente estamos diseñados para que nos atraiga este tipo de sistemas simbólicos, porque están hechos a partir de la constitución no solo del universo, sino de nuestra propia alma. Entonces, cuando nos ponen una cuestión astrológica, también la astrología china es muy interesante, nos sentimos interesados y curiosos porque estamos diseñados para Resonamos. esto. Resonamos, ¿no? Como un animal, cualquiera resuena con lo que le atrae, ¿no? Un gato, tú has visto que le mueves algo y no puede dejar de observarlo, ¿no? Bueno, también nosotros ante este tipo de conocimiento reaccionamos. Entonces hay que hacerle caso a eso, pero sí hay que estudiar. Y bueno, en la facultad hay varios profesores en Renacimiento que pueden enseñarnos de estas cosas, entonces pues acercarse a ello, ¿no? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todas las personas que vieron esta entrevista. Por favor, terminen de ver todas las entrevistas que haga este proyecto académico de El Jardín de Hermes y nos estaremos viendo pronto.